Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del Canal del Congreso, el Canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, en la cual, se hará una presentación del proyecto de dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra en esta reunión de trabajo. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del Canal del Congreso, el Canal de la Unión. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a nuestras compañeras senadoras y senadores. Esta continuación de las reuniones de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, de Estudios Legislativos segunda, con objeto de considerar la minuta con proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, recibida el pasado 27 de febrero y de la cual se dio cuenta al Pleno el 3 de marzo pasado en sesión ordinaria. Oportunamente nos permitimos hacer llegar el orden del día, así como el proyecto de dictamen, a sus correos electrónicos y de forma física también. Agradezco en particular la presencia del senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la senadora Cristina Díaz, presidente de la Comisión de Gobernación, del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda. En virtud de que en la reunión de comisiones celebrada el 24 de marzo pasado, estas mismas comisiones aprobaron declararse en reunión permanente hasta la deliberación y votación del dictamen sobre la minuta en comento. Con base en el acuerdo de las juntas directivas de estas comisiones unidas, nuestro objeto es continuar con el análisis y discusión del proyecto de dictamen que se hizo llegar a sus oficinas por conducto de las respectivas secretarías técnicas de cada comisión. En tal virtud, se reanuda la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda. Como es de su conocimiento, el único asunto que se someterá a consideración y valoración de los miembros integrantes de estas Comisiones Unidas aquí presentes es la presentación y deliberación sobre el proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto en materia de combate a la corrupción que establece la creación de un sistema normativo e institucional para prevenir y combatir la corrupción. Cabe mencionar que el día martes 14 de abril se realizó una reunión de trabajo con especialistas y servidores públicos para hablar sobre temas de rendición de cuentas, combate a la corrupción, con la finalidad de profundizar en el análisis de la minuta, así como para escuchar planteamientos de especialistas y titulares de órganos e instituciones encargados que serían objeto de transformaciones en su estructura y funcionamiento para atender dichos temas. Los puntos de vista expuestos se contendrán en la exposición de motivos, misma que ha sido puesta a su consideración. En virtud de lo comentado y de lo que se ha hecho llegar con anticipación, particularmente el proyecto de dictamen, y siendo esta reunión para el único objetivo de continuar en su análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en comento, solicito al senador Pablo Escudero nos apoye consultando a los presentes si se aprueba la dispensa de la lectura, dado que está electrónicamente a disposición de todos con antelación. Buenas tardes. Se consulta a los senadores y a las senadoras presentes
que manifiesten por la afirmativa si es de dispensarse la lectura del presente dictamen. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Unanimidad, presidente. Muchísimas gracias. En virtud de que se aprobó la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen, pondría a consideración dar el uso de la voz a los presidentes de las comisiones codictaminadoras, si así lo desean, para que hagan uso de la palabra en esta reunión. Gracias, senador presidente. Senadoras y senadores, hay un tema en la agenda nacional en nuestro país, un tema difícil, que es el tema de la corrupción, y esto ha trascendido en proyectos ideológicos, órdenes de gobierno, militancias partidistas, y el dictamen que el día de hoy someteremos en unos minutos más a votación contempla diversas modificaciones a la Constitución que buscan generar un sistema más completo, un sistema capaz de inhibir, prevenir y castigar a quienes cometan actos de corrupción. Y es nuestra obligación como legisladores fortalecer los controles internos y externos para combatirla, generar un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. Este producto legislativo es la culminación de una larga espera en la vida de nuestro país, de una sentida demanda ciudadana de largo tiempo, un verdadero sistema anticorrupción, un sistema que realmente busca erradicar las prácticas ilegales que tanto dañan a la sociedad. Un sistema con una auditoría superior, fortalecida, revigorizada, que atienda de manera real y pronta la fiscalización de los recursos de todas y de todos los mexicanos, con órganos internos de control eficientes, con un tribunal de justicia administrativa dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, complementando con las obligaciones del Congreso de dotar a esta reforma constitucional de operatividad por medio de la legislación secundaria. Legislación secundaria que amplíe y regule el actuar de las autoridades y, en resumen, este nuevo sistema sentará las bases de una sociedad mucho más próspera, en donde se combatan de manera real impunidad y la opacidad que día a día enfrentan los órganos de gobierno y que hoy exige la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de sentar las bases de un nuevo comienzo para la política mexicana que marcará un antes y después en el desarrollo de nuestra nación y sobre todo un nunca más a la corrupción. Este es el resultado del esfuerzo y trabajo de todos los legisladores que han puesto toda su voluntad en dar los resultados que la sociedad demanda. Un México con un gobierno más honrado, íntegro y honesto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Si le parece, el señor senador Encinas. Muchas gracias, senador Burgos. Bueno, en primer lugar, voy a hablar como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, que es mi responsabilidad institucional, señalando que efectivamente desde el inicio del debate en torno a la minuta que nos ha enviado la colegisladora respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, se han venido recibiendo y atendiendo distintas posiciones de la sociedad civil y de legisladores y legisladoras de este Senado de la República. Creo que la audiencia fue un buen ejercicio en donde, como lo señalé ese mismo día, vivimos un día especial, sui generis, porque por primera vez en mucho tiempo los representantes de la sociedad civil vinieron a solicitarnos la aprobación de una minuta de la Cámara de los Diputados. Incluso algunos legisladores nos vimos todavía mucho más radicales que los propios representantes de las organizaciones civiles, y lo entiendo porque fueron partícipes y protagonistas importantes en el diseño de este dictamen o de esta minuta en la propia Cámara de los Diputados. Pero también hay que destacar que se señalaron tanto en las audiencias como parte de los legisladores en el Senado
algunos temas que deberán ser obligadamente incorporados en las leyes secundarias que van a regular este sistema nacional anticorrupción y que, espero unos momentos más, será parte de una modificación a la exposición de motivos del dictamen sobre el cual hemos dispensado la lectura y que creo que será conveniente que se leyera para que todos los miembros integrantes de estas comisiones unidas tuvieran conocimiento pleno de ello. Y en segundo lugar, ya en mi carácter de senador de la República, yo quiero señalar que quizá la debilidad y la insuficiencia más importante que tiene esta minuta, y es un tema que hemos mantenido desde hace muchos años en el debate y que lo vamos a sostener, es el que en esta minuta se mantiene un régimen de excepción al Ejecutivo Federal, un fuero que impide que el Ejecutivo Federal pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de algún delito o algún acto de corrupción. Si bien se mejoró la no prescripción del delito hasta 7 años después, pasó de 5 a 7, si bien se han ido delimitando lo que tendrá que ser los mecanismos de coordinación e integración entre distintos sistemas, no solamente el Sistema Nacional Anticorrupción, sino el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental, que tendremos que abordarlo en la legislación secundaria, pues el tema del fuero y mantener un régimen de excepción respecto al Ejecutivo Federal, cuando todos los mexicanos y las mexicanas debemos estar sujetos a las mismas leyes sin ningún privilegio, es un tema en el que insistiremos. Para ello hemos presentado como grupo parlamentario una iniciativa que solicitamos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales se dictamine a la brevedad junto con otras iniciativas respecto a este tema que existen en esta legislatura y en legislaturas anteriores. Y espero que vayamos desahogándolo. Como también el otro tema pendiente es el de la obligatoriedad respecto a la publicación, hacer públicas tanto la declaración patrimonial como la declaración de interés de los servidores públicos y de los representantes populares. Y es un tema que, si bien habrá un espacio de debate en el momento de hacer las adecuaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues las limitaciones que establece la propia Constitución difícilmente permitirá establecer esa obligación, dejándolo como un asunto potestativo del funcionario o del representante popular. Son los temas que nosotros mantendremos en esta visión del dictamen que está sujeto a discusión, y esperemos que este primer paso pues se instrumente de inmediato, porque el problema final es la implementación y los tiempos de implementación, ya que si bien el artículo transitorio obliga al Congreso de la Unión a tener la legislación en materia secundaria en un término no mayor a 1 año después de su publicación, pues estamos hablando de la modificación a cerca de 10 o 12 legislaciones vigentes y quizá la elaboración de una nueva ley vinculada con este tema, particularmente una ley general que permita que este modelo se replique en las entidades federativas, lo cual le correspondería también a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana como uno de sus temas centrales, porque si al año le agregamos los 180 días a los que deben adecuar su legislación constitucional los estados de la República, hay incumplimientos, no hay certeza en los tiempos, pues difícilmente en ese sexenio estará en operación. Ese es mi planteamiento, tanto personal como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias al senador don Alejandro Encinas. Tendría el uso de la palabra, si le parece, el senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Gracias, presidente. Yo ocuparé solo 2 minutos. Me parece que en el Pleno podremos dar una explicación mayor y un debate respecto al tema. Quisiera empezar por agradecer al PRI
al Partido Acción Nacional, al PRD, evidentemente al Partido Verde y al PT, pues por la disposición que han tenido para estar en esta discusión de este tema tan importante para este país. El día martes en las audiencias públicas, cuando vinieron aquí 11 expertos a darnos su punto de vista de por qué urgía aprobar esta minuta, hicimos ahí el compromiso de tener un gran acuerdo parlamentario, que es el día de hoy el que estamos teniendo y que estamos presentando. Sin duda, esta minuta es una minuta muy bien lograda, con temas de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito. Sin duda el conflicto de intereses está ahí, habrá que desdoblar las leyes secundarias, las fortalezas de la Auditoría Superior de la Federación, grandes logros que comentábamos con el senador Encinas que no pudimos hacer mientras fuimos diputados, que ahora estamos muy contentos de que se haya podido fortalecer la Auditoría Superior. Sin duda un sistema de anticorrupción interesante, que se habla con los demás sistemas, me parece que será eficiente y eficaz. Y bueno, y toda la recomposición del Tribunal Fiscal para aplicar sanciones me parece que son grandes logros. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Con base en las intervenciones sobre la minuta, quisiera consultar a los presentes si nos autorizan desahogar en un solo acto, en la discusión en lo general y en lo particular, el proyecto del dictamen en comento, en el entendido de que si los senadores tuviesen reservas al dictamen, pudieran trasladarse su discusión al Pleno Senatorial, pero previamente pediría a la senadora Cristina Díaz diera lectura al documento al que ha hecho referencia el senador Encinas, si nos hiciera favor. Gracias, senador presidente. 21ª. Durante la reunión de trabajo con especialistas de la academia, de la sociedad civil y del sector público, que se ha referido en el punto 4 del apartado de antecedentes de este dictamen, se identificaron diversos elementos temáticos que podrían contribuir al desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción contenido en la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa. Esos elementos pueden sistematizarse temáticamente en diversos aspectos: régimen de responsabilidades de los servidores públicos, mecanismos de prevención de hechos de corrupción, servicio profesional para el control interno de la gestión pública, facultades de los órganos del sistema y su coordinación, sinergia con otros ámbitos de la función pública y participación ciudadana. Inciso A. Régimen de responsabilidades de los servidores públicos implica la revisión de las conductas constitutivas de irregularidades, el concepto de conflicto de intereses, la sistematización sobre la declaración de situación patrimonial y la declaración de intereses de los servidores públicos. B. Mecanismos de prevención de hechos de corrupción, fortalecimiento de las funciones preventivas de hechos de corrupción, como las cuestiones derivadas de la facultad constitucional de toda persona para formular denuncias y con ello contribuir a la disuasión de esas conductas y fortalecimiento de las disposiciones normativas ligadas a la planeación y disposición de recursos humanos, presupuestales y materiales para afirmar el control preventivo de la gestión pública. C. Servicio profesional de carrera. Procurar las bases para el reclutamiento, ingreso, formación permanente, desempeño, promoción y disciplina del conjunto de servidores públicos profesionales, de tal suerte que los funcionarios de las instituciones y órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción cuenten con la capacidad técnica y los estímulos profesionales y de remuneraciones adecuadas para llevar a cabo sus funciones en un horizonte de compromiso de vida y desempeño de largo plazo. D. Facultades de los órganos del sistema y su coordinación, sentar las bases para la revisión y evolución de las estructuras orgánicas de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que sean consistentes con las facultades que preservan y que asumirán en el contexto de las modificaciones constitucionales planteadas, particularmente en la dependencia a cargo del control interno en el Ejecutivo Federal, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y desarrollar normativamente los procedimientos de coordinación interinstitucional para asegurar la eficacia del sistema.
Inciso E, sinergia con otros ámbitos de la gestión pública, desarrollo de las líneas de vinculación y los supuestos para la colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción de otros órganos públicos, como el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera, ambas en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los organismos en materia de transparencia y acceso a la información y el sistema de armonización contable a fin de que contribuyan a los altos objetivos del sistema cuyo surgimiento propone la minuta que se dictamina. F, participación ciudadana, reconocer la naturaleza y calidad del Comité de Participación Ciudadana sobre la base de que la participación social no puede limitarse a ese comité, sino que constituirá un ámbito de actuación que no cancele ni disminuya la acción ciudadana de denuncia o las actividades de Contraloría Social que se han realizado desde hace varios lustros para dar causa al control del ciudadano sobre la gestión pública. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Haría la precisión solamente de que este documento que se acaba de leer en la página 1, en el párrafo tercero, en la línea 3, donde dice intereses, inciso A, intereses, la sistematización sobre la declaración sobre situación patrimonial y delitos. Se anexa esta observación que se nos ha hecho llegar. En vista de lo propuesto, solicito a los presentes se sirvan considerar la propuesta que por conducto del senador Encinas se ha hecho para incorporarla a la exposición de motivos. Señor presidente. Gracias, senador presidente. Hace un momento le hice llegar a usted, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y de la misma manera lo haré en ese momento a la senadora Cristina Díaz y al senador Pablo Escudero, una propuesta para que en esta misma modificación del 21º, particularmente en el inciso A, se pudiera hacer una ampliación, porque me parece que es un poco, en un tema tan relevante como es el de las declaraciones patrimoniales y de interés, queda simplemente enunciado sin un compromiso mayor por parte del legislador. Si me lo permite, le leería una propuesta para ese inciso, para que pudiera decir, de manera congruente con lo planteado en el presente dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas consideramos de suma relevancia determinar desde esta exposición de motivos que la legislación secundaria que derive de esta reforma constitucional deberá establecer las condiciones, los formatos y los mecanismos para presentar sus respectivas declaraciones patrimonial y de conflicto de interés, así como para hacer públicas las mismas declaraciones. Todo lo anterior con la finalidad de hacer operativo el mandato constitucional contenido por el artículo 108 reformado en el presente dictamen. De la misma manera estamos haciendo un planteamiento respecto al asunto de informantes, pero nos interesa mucho, particularmente en la redacción del inciso A del 21º, pues una redacción un poco más concreta sobre lo que debería de pasar en la legislación secundaria. Y le solicitaría lo pusiera a consideración de los senadores integrantes de las Comisiones Unidas. Senador Escudero. Gracias. Presidente, es conocido, es público que el instrumento, la minuta que estamos trayendo en este momento, obedece de un acuerdo parlamentario de todas o casi todas las fuerzas políticas. Yo pediría que respetáramos ese acuerdo con el que hemos venido a esta mesa y que sí revisemos la posibilidad, si en el Pleno pudiera hacerse algún adendum respecto a la exposición de motivos. Pero respetuosamente a todas las fuerzas políticas yo les pediría que respetáramos ese acuerdo. Gracias. El asunto parte de que es en este planteamiento de modificación de la exposición de motivos se abre la posibilidad de incorporar el tema de declaraciones de intereses y patrimoniales. Es simplemente, no es un intento ni mucho menos de violar ningún acuerdo, es simplemente poder contribuir y enriquecer
ese compromiso que se está estableciendo desde el legislativo con la legislación secundaria a la que será objeto de esta reforma constitucional. Eso es todo, no quisiera que se malinterpretara. Incluso estamos planteando solamente la parte del primer párrafo del inciso A. ¿Estaría de acuerdo en que revisáramos esto, que es adicionar a lo que se había convenido? ¿Sí? ¿La revisamos? Muy bien. Pasaríamos a la discusión en lo general bajo la base de que si hubiese reservas en lo particular, las llevásemos al Pleno, que es en donde seguramente se enriquecerá la discusión. Le pido a la senadora Cristina Díaz consulte si están de acuerdo en abrir la discusión en lo general. Atendiendo la propuesta que hace el presidente de la Comisión, el senador Burgos, pregunto a todos ustedes si es en afirmativo para abrir la discusión en lo general de dictamen. Sí, exacto. Sí. Si lo quieres votar, que se abra en lo general, sí. Se abre en lo general. Se abre en lo general. Abierto en lo general. ¿Está discusión? Está a consideración de los presentes en lo general. Laura Rojas, es que era general? una cortesía parlamentaria, no se tiene que Sí. votar, era una cortesía por si alguien quería sí. en posicionamientos de partido hacer el uso de la palabra. La senadora Rojas había solicitado la palabra, el señor senador Ríos Peter en segundo lugar. Perdón, esta es la que me dio Roberto. Gracias, presidente. ¿No? Este es para el de consulta, el de SOE. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues yo decir que estamos el día de hoy discutiendo un tema en el cual el Congreso mexicano pues lleva ya prácticamente 2 años, casi 3 años trabajando. Recordar que este Senado aprobó una reforma anticorrupción en diciembre de 2013, pero que el día de hoy la minuta que estamos recibiendo por parte de la Cámara de Diputados me parece, y haciendo un acto de honestidad, que es mucho mejor que lo que nosotros logramos construir en 2013. Por eso es que adelanto que voy a votar a favor. Esta reforma me parece que la principal característica que tiene es que busca atender de origen las causas que generan la corrupción. Esta reforma lo que busca es cambiar de fondo la operación del gobierno, de tal manera que con un enfoque preventivo podamos estar evitando que sucedan actos de corrupción. Esta reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y una vez puesto en marcha en conjunción con el Sistema Nacional de Transparencia, generará por primera vez en la historia de la administración pública en México una serie de mecanismos y procesos preventivos y sancionatorios que confío irán cambiando poco a poco esta cultura arraigada desafortunadamente en muchos de los funcionarios públicos de nuestro país de usar la política para hacer dinero y usar el dinero para hacer política. Eso me parece que es lo que busca esta reforma y por eso me parece que es muy valiosa. Para empezar, esta reforma busca revertir la fragmentación y la desarticulación de las distintas instituciones que tienen competencia en esta materia a través de la creación del sistema, que se replicará en el orden local. El sistema, además, pues como todos lo sabemos, faculta al Congreso, la reforma faculta al Congreso para expedir leyes generales que regulen los sistemas nacionales de planeación democrática, de fiscalización y anticorrupción, que homologuen los delitos en materia de corrupción y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Otro beneficio de esta minuta es la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual evitará lo que sucede hoy día, que es pues que el propio gobierno, siendo juez y parte en el proceso sancionatorio de responsabilidades públicas. Por supuesto, está esta parte que es fundamental de la extinción de dominio para casos de enriquecimiento ilícito,
La prescripción de responsabilidades administrativas graves y de corrupción se pasa a 15 años y, por supuesto, la transformación que tiene la Auditoría Superior de la Federación es sin duda una de las reformas en materia de administración pública más importantes en esta historia. Además, faculta al Senado para ratificar al titular de la Secretaría de la Función Pública, generando este contrapeso tan necesario en esta posición. Y además de que se deberá legislar sobre los requisitos para ser nombrado titular de los órganos internos de control y sobre la profesionalización de los servidores públicos responsables del control y sanción de la corrupción. Este punto me parece que es muy importante destacar porque